Cómo hacer una presentación de derecho, ya sea porque te lo dejan en tu universidad o porque tienes que presentarle algo a algún cliente o para ti mismo necesitas desmenuzar alguna cuestión e investigarla en términos jurídicos. Hoy te voy a decir qué herramientas puedes utilizar y te voy a decir algunos caminos fáciles para poderlo lograr. Cabe señalar que no es exhaustivo. Este video no es técnico, es un video de apoyo hacia ti, un video que pues yo sé que le puede servir fundamentalmente a los estudiantes, pero no vayas a tomar como un todo ni como que se agota el tema aquí. Así es que bueno, presentando un tema jurídico o un asunto jurídico como tú lo quieras ver. Primero que nada te voy a enseñar hoy, primero hay que presentar y desarrollar el tema, o sea, porque fíjate, cuando a ti te cae un asunto, cuando te dejan investigar algo, exponer algo en tu universidad, que esperemos que no sea porque el maestro, pues por flojera, le delega a los alumnos el contenido, evadiendo su responsabilidad. Lo mejor sería que tú expongas hasta que ya se explicó perfectamente, ya con técnicas de enseñanza el docente te enseñó, lo aplicó, te evaluó y ahora sí explícame. Pero nunca al revés, ¿eh? Nunca lo permitas. Apoyarte en diversas plataformas. ¿Cómo te vas a apoyar en las plataformas? Que por cierto, ve a ver el video que subí de la jurisprudencia y de los precedentes en este canal y abandonar sistemas tradicionales. Primero que nada, no hay un procedimiento matemático. Una cosa es que puedas allegarte de procedimientos dialécticos, ¿no? Con una síntesis, antítesis, una conclusión, que hay posturas antagónicas o hay posturas discrepantes y a la hora de confrontarlas tratas de acercarte a una posible verdad. Eso sí se puede usar en el derecho, pero olvídate de fórmulas matemáticas, olvídate de ecuaciones. El derecho no es una ciencia, no tiene un método científico, no es comprobable con base en la repetición. Nunca le hagas caso a alguien que te dice que la ciencia del derecho, que el derecho es una ciencia, ¿sí? El primer punto es que podamos alejarnos lo más posible de las subjetividades. Ejemplo, supongamos que vamos a hablar de la prisión preventiva oficiosa. Te lo dejan investigar, lo tienes que exponer. Olvídate de subjetividades. Si tú tuviste un caso de prisión preventiva, un caso de robo, sufriste algún delito, trata de hacer a un lado eso para que puedas estudiarlo lo más objetivo posible. Yo soy de esos que cree que la objetividad al 100% no existe. Siempre vamos a ser subjetivos, pero trata de hacerlo a un lado lo más posible. Lo más que te sea posible, trata de evitar las subjetividades. Puede ser un asunto en materia civil, penal, la rama que tú quieras. Puedes utilizarlo para tu universidad, para la preparatoria, inclusive puedes usarlo para tu trabajo, si tu jefe te deja exponer alguna cuestión en específico. Vamos a poner un ejemplo, pero no te lo voy a poner yo. ¿Qué te parece si utilizamos la inteligencia artificial? ¿Por qué? Para evitar subjetividades, para evitar algo con lo que yo esté familiarizado, con lo que Edgar le guste o con lo que no me gusta. Así es que te propongo que vayamos a ver el chat para que podamos establecer un mecanismo más objetivo. Una vez ubicados ya aquí en el chat GPT, que es la herramienta que se me ocurrió para generar un caso, vamos a ver. Vamos a preguntarle al chat, vamos a abrir la pregunta, ¿podrías plantear un problema jurídico? Y vamos a dejar que la inteligencia artificial nos diga el caso que vamos a investigar. Vamos a ver. Un trabajador de una empresa presenta una denuncia por acoso laboral por parte de su jefe directo. La empresa realiza una investigación interna y concluye que no hay evidencia suficiente para respaldar la denuncia del trabajador. Sin embargo, el trabajador no está satisfecho con los resultados de la investigación interna y decide llevar el caso a los tribunales. El problema jurídico en este caso es determinar si el trabajador tiene suficientes pruebas para demostrar el acoso laboral y si la empresa tomó medidas adecuadas para investigar y abordar la denuncia. Además, se deberá considerar si la empresa violó alguna ley o norma laboral al manejar la denuncia de acoso laboral. Bueno, este es el caso que nos pone el ChatGPT. Me parece interesante, creo que está curioso el caso. Vamos a ver. Voy a abrir un documento de Word para poderte enseñar cómo podrías tú desmenuzar el caso concreto. Yo creo que podríamos copiar y pegarlo para pasarlo para acá y que no tengamos que estarnos trasladando de un lugar a otro. Bueno, aquí tenemos el asunto que nos puso el ChatGPT. Primer paso, ¿qué vas a hacer? Primer paso, vamos a ver. Vas a dividir por áreas o por ramas. Primero, tenemos que es un tema laboral
que puede convertirse en un tema penal y dejemos abierta la probabilidad de un daño moral, que es un tema civil. Estoy hablando a grandes rasgos. Te quiero decir que esto es un ejercicio académico y estoy haciendo el video de una forma rápida. Entonces, si de repente encuentras otra rama y dices, se le olvidó tal caso, sí, es que lo estoy haciendo rápido. Pero ya tú en tu casa lo vas a hacer de forma más detallada. Tú te vas a tomar tu tiempo, te vas a llegar de más elementos, pero este video es una guía únicamente. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, por ejemplo, ¿qué te gusta? Vamos a ver si podríamos meter un tema de... yo creo que ahí nada más lo dejaríamos. El tema laboral, penal y civil, que es daño moral. Ok. Por otro lado, ¿qué otro elemento podríamos desmenuzar? Primero, el tipo de acoso. Es decir, ¿se trata de un acoso sexual? ¿Se trata de un acoso laboral? ¿Se trata de un tema de violencia laboral o violencia en general? Vamos a ponerle violencia de qué género, porque acuérdense que hay muchos tipos de violencia. Entonces yo te recomiendo que ya tú en tu casa con tranquilidad vayas desmenuzando el caso así: acoso laboral, vamos a separar las preguntas, violencia de qué género o de qué clase. Puede ser violencia de género, violencia física, violencia moral, no sé. Acuérdate que hay muchos tipos de violencia. Bueno, ¿qué otra cosa podríamos desmenuzar de aquí? Por ejemplo, circunstanciales. Me voy a regresar a la presentación para enseñarte algunas cuestiones. Déjame maximizar esto. Y vamos a dejar ahí tantito, porque quiero darte estas preguntas precisamente. A ver, ya tenemos el caso, ya hicimos algún pequeño y muy preliminar procedimiento de desmenuzar, digamos, el caso y algunas pequeñas preguntas. Y ahora tenemos circunstanciales. Hazte preguntas, siempre, 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 siempre hazte preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Y los otros que se te ocurran. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Vamos a ver. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Vamos a poner otras viñetas por aquí. ¿Qué, cómo, cuándo, por qué? Vamos a inventar, a reserva de que, digo, si tienes un caso real, pues tendrás más elementos. Si tu maestro en tu escuela para fines académicos te puso un caso así, me imagino que podrás inventar cosas que no contempla el caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué? Pues aquí podríamos hablar de varios aspectos que ya de pronto ya escribiste aquí. Entonces, ¿tu guía cuál es? Tu guía son las preguntas que ya nos hicimos. Las preguntas de qué, cómo, cuándo, por qué y las demás que se te ocurran. De ahí vas a ir desmenuzando y vas a generar tú el propio contenido. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué? Podemos hablar de violencia, podemos hablar de temas laborales, temas probatorios, podemos hablar de, ¿qué otra cosa se te ocurre? Podríamos hablar de ramas del derecho, las de arriba, a muy grandes rasgos, ¿eh? Les quiero decir que esto es así. Aquí nos falta una pregunta ahora que lo pienso. ¿Quién? Ahora, ¿cómo? ¿Qué vamos a poner en cómo? Vamos a ver si el caso nos da alguna respuesta satisfactoria. De una empresa presenta una denuncia de acoso laboral. Primera pregunta, ¿ante quién pone la denuncia? La denuncia si todavía no hay un proceso legal. Vamos a ver. La empresa realiza una investigación, entonces entiendo que esta denuncia, una denuncia interna, una denuncia corporativa, digamos, dentro de la empresa, ¿no? Entonces yo creo que sería bueno ponerlo aquí. Aquí vamos a ponerlo en esta parte. Denuncia interna en la empresa. Porque el caso de entender que todavía no ha sido ante tribunales, por eso abajo dice procede, después decide proceder ante tribunales, ¿no? Realiza una investigación, concluye que no hay evidencia suficiente. Ok, otro elemento importante. Evidencia suficiente, que tiene que ver, por cierto, ahora que lo pienso, con las pruebas, que ya lo habíamos puesto de alguna manera. Aquí, temas probatorios, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, señores? Estamos nosotros detectando palabras clave, jefe directo, por ejemplo. Tenemos un tema de una empresa, que ya hubo una investigación interna. Sí, aquí estaba precisamente, ¿no?
que no hay evidencia suficiente. Tú debes de hacer esto con el caso que tú, objetivamente, acuérdate que el primer paso fue objetivizar, ¿sí? Y lo vaciaste. En este ejercicio académico lo saqué de ChatGPT, pero en tu caso te van a poner un caso precisamente o tú tienes un asunto en tu trabajo, ¿no? El trabajador no está satisfecho, hay una inconformidad y decide ir a los tribunales. Determinar si el trabajador tiene suficientes pruebas. Esta palabra es muy importante, pruebas. Fíjate aquí cómo ya nos da un elemento interesante, acoso laboral, que habrá que demostrarlo. No es nada más si yo digo, o si yo creo, o si yo pienso, ¿no? Si la empresa tomó las medidas adecuadas, que, fíjate, aquí nos da un elemento muy interesante, muy interesante, porque parece ser que podríamos responsabilizar a la empresa, no solamente al trabajador. Fíjate qué curioso, ¿no? El propio caso nos va dando luz en este tema. Norma laboral, y tú como eres abogado sabes que no nada más podría ser laboral, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver qué otra cosa se te ocurre aquí. ¿Quién? Tenemos, por ejemplo, que hay un trabajador, hay un jefe, hay una empresa. Ok, en estos elementos distingue. Distingue, por ejemplo, decir, trabajador de qué tipo. O sea, de confianza, de base, etc. Género. ¿Hay diferencia de género? No necesariamente. Te lo quiero decir porque podríamos utilizar la perspectiva de género para evitar estigmatizaciones. Ahí está. No porque alguien tenga trato preferencial. Acuérdense de eso. O sea, ante la ley todos son iguales. No podemos decir, es que es mujer, es que es hombre. Eso es una charlatanería, ¿sí? Jefe. Ok, jefe, pero ¿es jefe directo? Conductas del jefe, que también lo podemos poner arriba en cómo, ¿no? Empresa. Podríamos preguntarnos qué tipo de empresa, nacionalidad de la empresa, no sé, vamos recabando información. En el cómo, qué tipo de violencia, que ya lo habíamos puesto de alguna forma arriba, ¿se acuerdan? ¿Qué conducta? ¿Cómo fue el acoso? ¿Hay algo escrito? En pocas palabras, ¿hay algo documentado? Y con esto de documento, acuérdate que documento es todo lo que representa una idea. Pueden ser grabaciones, objetos, puede ser chats, pueden ser Telegram, puede ser WhatsApp. Muy importante establecer eso, ¿no? Hasta ahí lo voy a dejar. Acuérdate que es un ejercicio académico. Tú en tu caso real le vas a seguir, ¿sale? Igual en el cuándo, pues vas a poner, por ejemplo, temas importantes como la fecha, duración del acoso, si ya cesó el acoso, en fin. Fíjate, no me ha auxiliado de nada, bueno, del chat GPT, ¿verdad? Pero para plantear el caso, pero no me he ido a Wikipedia, no me he ido, por ejemplo, es más, ni siquiera hemos visto la ley, ¿te das cuenta? Entonces, fíjate cómo hasta este punto, una simple preguntita o unas cuantas preguntitas ya nos dieron muchísima luz de cómo ir presentando o cómo ir poniendo nuestra, pues, ¿cómo le podríamos llamar? Esto es prácticamente una teoría del caso, ¿no? Pero esto está enfocado a cómo presentarlo. Entonces, bueno, ya tenemos el qué, cómo, cuándo, por qué y las demás preguntas circunstanciales que se te ocurran. Bueno, ¿qué más sigue diciendo nuestra presentación? ¿Qué elementos quieres destacar? De alguna forma ya lo venimos diciendo, ya hemos venido diciendo que queremos destacar ramas que podríamos tocar del derecho, los circunstanciales, los tipos de violencia, todo eso. Y si podemos responder a las preguntas. El caso no nos deja mucho a la imaginación en términos del planteamiento. Parece ser claro, aunque bueno, claro que faltan elementos también.
donde sí tendremos que echar a andar la imaginación. Oye, fue una empresa mexicana, oye, la víctima era un hombre, por ejemplo, la jefa era mujer, no sé, la conducta fue que era un acoso de carácter sexual y aunado con bullying laboral, por ejemplo, se le acosaba fuera del horario de trabajo, se le mandaban WhatsApps al trabajador en la madrugada, cosas por el estilo, ¿me explico? Ahora bien, fíjate cómo llegamos a otro estadio ya. Vamos a buscar referencias legales, jurisprudenciales y doctrinales. Vamos a ver, ¿qué es lo que tienes que hacer tú propiamente para abordar este tema? Suponiendo que estuviéramos en la Ciudad de México, vamos a ponerlo en la Ciudad de México porque, bueno, yo vivo en Ciudad de México y estoy más familiarizado con las leyes de aquí, tú lo harás donde se susciten los hechos. Vamos a buscar si de entrada, ¿qué te dice la lógica? A ver, primera pregunta, ¿las leyes utilizan la palabra acoso o pueden utilizar algún sinónimo de la palabra acoso? Vamos a usar el primer método, acoso, en el Código Penal. A ver, vamos a ver, parece que sí hay algunas cuestiones. Incremento de penas cuando acoso en el ámbito familiar laboral. Fíjate, aquí ya tenemos una luz. ¿Ya viste? Cuando hay acoso laboral, hay qué cosa? Incremento en las penas de el delito de lesiones. Tendríamos que preguntar si hubo lesiones. Y si no tenemos elementos, plantear que existe esta posibilidad. Entonces vamos a ver, lo vamos a poner muy rápido, o sea, no lo vamos a desarrollar todo, insisto, porque esto es nada más para enseñarte cómo se va haciendo. Materia penal, lesiones, hay agravante cuando hay de por medio acoso en materia laboral sin perjuicio de otro, o sea, de otro tipo de acoso, ¿no? Como lo podemos ver, ya se me perdió, aquí en la fracción tercera, escolar de la víctima, familiar, parece que no es el caso, pero lo dejamos así. Ahora, otra pregunta, ¿qué significa acoso? Elemento normativo. Bueno, vamos a ver si el Código Penal vuelve a utilizar la palabra acoso. Feminicidio, no, no hay temas de feminicidio aquí. Acoso sexual, este podría ser un elemento importante, porque como el caso no nos define el tipo de acoso, podríamos dejarlo abierto. En el eventual caso de este rubro, en la materia penal, vamos a ver. Ver artículo 179, Código Penal, Ciudad de México. Ahí está. Tú ya copiarás el delito o lo analizarás, ya en tu casa lo harás con más calma, ¿no? Pero sí me gustaría resaltar esta cuestión que fíjate lo que nos encontramos aquí. En el segundo párrafo establece que en tratándose de delito de acoso sexual, cuando hay relación laboral de por medio, la pena se incrementará en una tercera parte. Y hay una especie de subordinación. Bueno, es que en la subordinación, en la relación laboral, pues siempre hay subordinación, ¿no? Entre patrón y empleado. Y si en este caso es patrón-empleado, como nos dice el caso, creo que aplicaría si es que es de carácter sexual. Ojo con esto, ¿no? Entonces, puede incrementarse en un tercio si hay relación laboral. Hasta ahí lo voy a dejar. Vamos a ver qué más. Acoso sexual con menores de 12 años. Creo que eso no sería el caso. Ok. Ahora, ¿de qué otra forma podrías buscar? Como laboral. Vamos a ver si laboral nos da otro resultado. A ver, vamos a ver. Esto no. Tampoco. Aquí. No, aquí tampoco. Esta es la que ya leímos. 139 fracción segunda. A ver, aquí. Igual. Es un agravante. No hay feminicidio. Acoso sexual es el que ya leímos.
A ver, vamos a ver. Aquí parece que hay algo que no habíamos visto todavía. Artículo anterior es un agravante. Se aumentan las penas. Vamos a ver por aquí. Ah, no, pero es para menores de 12 años. No es el caso. ¿Qué otro resultado podrá haber por aquí? Contra la intimidad sexual. Vamos a ver, esto está interesante. Vamos a ver. Incremento. ¿Qué les parece si dejamos a salvo este delito contra la intimidad sexual? ¿Por qué razón? Porque yo no sé qué tipo de acoso estamos hablando, ¿eh? Entonces dejamos abierto contra la intimidad sexual. De actualizarse el delito, hay una agravante por cuando hay una, bueno, en una mitad, vamos a ver, y las penas se aumentan en una mitad cuando haya una, entre el activo y la víctima, haya una relación laboral. Laboral, ahí está. Vamos a ver qué dice el delito. No lo quiero leer mucho porque no sé si YouTube me pueda censurar este tipo de palabras, pero bueno, ahí se los dejo, ¿no? Por eso habría que ver qué tipo de acoso fue, ¿no? Si incluye temas de carácter lascivo, ¿no? Explotación laboral de menores, ese tampoco nos aplica porque aparentemente el caso no, bueno, no sé, pero creo que no da a entender que sea un menor de edad. Entonces, este no nos interesa. No nos interesa esto. Discriminación. Discriminación. En caso de acoso podría, pues fíjate que no me suena tan descabellado, ¿eh? Discriminación. Si por, aquí lo voy a bajar más para que se vea más claro, si por medio del acoso laboral también se presenta alguna conducta discriminatoria, puede aplicar el artículo 206, Código Penal, Ciudad de México. Eventualmente, ya tú lo analizarás de acuerdo a las cuestiones particulares del caso, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, temas de discriminación. No sé, por ejemplo, imagínate que el acoso laboral tiene que ver con que se le ponían apodos a la persona en razón de su género, o se le exhibía en razón de su peso, por ejemplo, o se le privaba de ciertas horas de comida porque a la hora del comedor, por ejemplo, le hacían bullying y de tal suerte que le escondían sus cosas y no sé, no tenía acceso a su hora completa de comida por estar buscando las cosas que le escondían por decir que estaba chaparrito. No sé, parece muy esporádico lo que estoy diciendo, pero créeme que es totalmente posible esto, ¿eh? Totalmente posible, desgraciadamente. Y bueno, pues para eso estamos nosotros, ¿no? ¿Qué otra cosa podría ser allanamiento de morada? Esto sí, no creo que aplique. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Tú síguele buscando. Me voy a ir a la Ley Federal del Trabajo para ver qué nos dice en materia de acoso. Si hay sinónimos, también lo buscas. Acoso. Vamos a ver qué hay en la Ley Federal del Trabajo. Fíjate, este artículo está muy interesante. Artículo 3º bis, que es reforma de hace 10 años. Se entiende por hostigamiento el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Ok, esto ya nos da una luz porque ya estamos distinguiendo entre la diferencia entre hostigamiento y acoso sexual. Vamos a ver, en materia laboral, artículo 3º bis. Distinguir entre hostigamiento y acoso sexual. Aquí acoso sexual, bueno, aquí está la definición. Vamos a ver qué más hay aquí. Yo creo que estas son causas de rescisión, fíjate. Yo creo que esto es exacto. Causas de rescisión sin responsabilidad para el patrón. Sin responsabilidad para el patrón, que el trabajador acose a cualquier persona. Fíjate, esto podría ser
podría ser causal de rescisión dependiendo de los hechos, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa? Sin responsabilidad para el trabajador, igual. Vamos a poner tanto aquí rescisión, tanto de uno como para el otro, dependiendo de los hechos, ¿no? Ahí está. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar para no hacer demasiado extenso el video. Ahora se me ocurre que en el Código Penal no buscamos la palabra hostigamiento. No buscamos la palabra hostigamiento. Entonces vamos a ver si hay algo que nos dé una luz. Y aquí pues parece que no, que propiamente no nos da una luz en materia penal respecto al hostigamiento. Hostig, vamos a buscar con puro lexema. No, aquí no. Parece que el Código Penal no nos establece algo por el estilo. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Nos volvemos para acá. Fíjate todos los elementos que ya sacamos. Obviamente que tú, pues se te prendería el foco y dirías si podría haber alguna excluyente de responsabilidad que pudiere beneficiar al jefe. Esto es para, dependiendo obviamente del lado de quién estés, ¿no? Dependiendo a quién defiendas. Bueno, ahí lo tenemos. Materia laboral, en fin, tú buscas ya la materia civil y todo ese tipo de cuestiones, ¿vale? Ahora, nos vamos a ir a esta parte otra vez. Ya buscamos referencias legales, no las agotamos. Ahora, jurisprudenciales y doctrinales. A mí me gusta este orden porque, si te das cuenta, es mejor primero ver qué dice la ley. Ok, ya que sé qué dice la ley, la tengo que complementar con qué cosa. Pues la voy a complementar con lo que han dicho algunos tribunales. Para este tema, vete al video que subí en este canal hace poco tiempo de cómo buscar precedentes. Vamos a ver si encontramos algo de acoso laboral. ¿Qué estoy haciendo aquí, señores? Te estoy enseñando cómo presentar un caso, cómo investigar y allegarte de elementos. Fíjate cómo no he utilizado Wikipedia, no he copiado y pegado nada, no he sacado del rincón del vago. Así es como tienes que hacer tus tareas, viendo la ley, planteando el caso, haciéndote preguntas y viendo precedentes. ¿Estamos de acuerdo? Nada del rincón, nada de que busqué en Google y copié y pegué algo que es de Chile o de Argentina y que no nos aplica en México, ¿no? Porque a mí me ha tocado ver eso, entonces ten mucho cuidado, mejoras tus tareas así. Vamos a ver, por ejemplo, si aquí, fíjate, por ejemplo, aquí ya utilizan el concepto mobbing o acoso laboral. Aquí tenemos ya algunos precedentes. Esto te podría servir bastante. Vamos a ver, por ejemplo, qué dice esta tesis aislada. Aquí es el caso de una mujer adulta mayor. Dice, ante una demanda por esa conducta, la Junta está facultada para proveer en la vía incidental las medidas cautelares que garanticen las prerrogativas elementales en favor del trabajador. Fíjate, aquí ya tenemos una luz. Es una tesis, pero ya tenemos una luz argumentativa de qué podríamos nosotros decir, dependiendo a quién estés defendiendo. Entonces, ¿qué te quiero transmitir hasta este momento? Te quiero transmitir que tú ya sabes de qué elementos te puedes allegar. Nada de rincón del vago, te vas a ir a los precedentes y vas a buscar qué te va a beneficiar y entonces lo vas vaciando hacia acá. Nos vamos otra vez a la presentación y de hecho que ya es prácticamente todo doctrina igual, te vas a los libros que tengas y ¿cuál es tu guía? Tu percepción, lo que hicimos al inicio. 2. Darle un significado al caso. A ver, una vez que ya te deshiciste de las subjetividades, ya entiendes qué es, por ejemplo, en este caso, el acoso laboral. Ya tienes una idea muy diferente al principio. Ok, ahora hazte la pregunta, ¿has sufrido acoso laboral? Sí, sí he sufrido acoso laboral. Ok, entonces ya tiene un significado para ti. Ya es aprendizaje significativo. Sin embargo, no contamines de subjetividades el caso. Es decir, no vayas a decir, sí, esos malditos, sí, yo me acuerdo cuando mi jefe, no, hay que meterlo a la cárcel. No, a ver, espérate. Estamos hablando de un caso distinto.
El hecho de que te haya pasado a ti es otra cosa, ¿sí? No puedes juzgar un caso que se te presenta con algo que te ocurrió en el pasado, ¿no? Eso es subjetivizar el asunto, ¿no? Entonces, si bien le damos un significado, no contaminamos el caso. Usa el sentido común. Esto es bien importante. Durante todo el proceso, usa tu sentido común. Mira la ley, precedentes y doctrina, que es lo que ya hicimos ahora. Y por último, terminar de vaciar la información, que es precisamente lo que estábamos diciendo hace rato, ¿no? Una vez que ya tienes todo esto, ya nada más es cuestión de que tú le des la forma y de que tú vayas desmenuzando cada vez más el caso. No sé, por ejemplo, si te ponen a exponer, tú ya con todo este desglose, con este índice, es más, mira, lo vamos a nombrar aquí en esta parte le vamos a poner de título índice. Lo vamos a poner en grandote. Cuando te pasen a exponer, lo que vas a hacer es únicamente imprimir o transcribir este índice. De tal suerte que tú ya no tienes que aprenderte nada de memoria. ¿Por qué? Porque en cuanto leas esto, te va a salir solito. Mira, vamos a hacer el ejemplo. Juanito pase a exponer. Perfecto. O no sé, cualquier situación que tengas, ¿no? Ok, bueno, les vengo a presentar este caso. ¿Lo leo o se los pongo en el proyector, como sea, ¿no? Bueno, haces tus diapositivas y todo, eso luego lo vemos en otro video si tú quieres, pero partimos del qué. Ok, para estos efectos hay que desmenuzar y establecer el tipo de violencia, establecer los aspectos laborales, nos interesa dividir por materia, qué tipo de trabajador es y cuando te das cuenta sale solito el tema. Y fíjate, por ejemplo, hablando de la denuncia interna, hay que distinguir entre la denuncia corporativa dentro de la empresa que no funcionó y la denuncia de carácter penal o en una denuncia en materia laboral, por ejemplo, que se traduciría en una demanda de pronto por un despido injustificado o una renuncia sin responsabilidad para el trabajador porque estaba siendo acosado. Entonces, fíjate cómo a ti ya solito te van surgiendo las ideas con este índice que ya tenemos. Evidencia suficiente, todo eso, ¿no? ¿Cómo? Bueno, ¿qué tipo de violencia? ¿Cómo fue el acoso? Y ahí se te empiezan a ocurrir cosas, ¿no? Si es que el caso no te lo proporciona. Y entonces fíjate cómo no tienes que leer prácticamente nada, no te tienes que memorizar nada porque tienes tu guía, que es lo que ya redactamos aquí. De tal suerte que a esto pues ya nada más es cuestión de que le des forma y que profundices, ¿no? Que expongas el delito de lesiones si es que hubo. Oye, que no hubo lesiones. Ah, no pasa nada. Oye, ¿fue sexual o no fue sexual? Oye, ¿fue contra la intimidad? El acoso laboral se tradujo en que, no sé, habían tenido una relación y empezaron a compartir fotos íntimas de tal suerte que se usaron como amenaza esas fotos para que en el trabajo yo pueda presionar a esa persona y eso se tradujo en bullying, en mobbing laboral. Fíjate cómo todo puede entrelazarse y se te va prendiendo el foco conforme haces tu propio índice. Luego, oye, ¿hubo discriminación? Oye, ¿hubo un tema de perspectiva de género aquí? ¿De estigmatización de género? ¿Por qué? Ah, porque empezaron a transmitir imágenes privadas de una mujer o de un hombre. Pero del hombre no dijeron nada. A la mujer la crucificaron. Violencia. Y aquí sí hay un problema de género. ¿Sí se dan cuenta? O al revés, no tiene que ser la mujer, puede ser el hombre también, ¿no? Entonces, fíjate cómo aquí tú ya tienes tu teoría del caso y la vas puliendo cada vez más hasta llegar al resultado deseado. Espero que este video te haya servido. Yo sé que es un video, pues, pequeño, pero es un video que definitivamente te va a servir muchísimo para que puedas tú ir formando tu criterio y para que puedas ir exponiendo el caso. En conclusión, lo que te quiero decir es que si tú aplicas esta metodología, te va a ir muy bien. Ya tú profundizas en los temas que acabamos de ver, en las preguntas que acabamos de formular, tú profundizarás y lo único que tienes que hacer es seguir tu propia guía, tu propio índice que ya redactaste. Tus herramientas, te vas a ir a los precedentes, puedes buscar temas de derechos humanos, por ejemplo, es más, te lo voy a poner por aquí, inclusive, nos vamos a ir. Nada más déjame minimizar este cuadrito. Nos vamos a ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te voy a enseñar qué tal que lo quieres escalar todavía más. Te vas a Derechos Humanos, te metes a la página de la Corte, te vas a la parte dame un segundo porque aquí.
En sitios de interés, la caja de derechos humanos. Y aquí nos vamos a ir a buscador jurídico. Y aquí puedes buscar, por ejemplo, algunos precedentes internacionales en tema de, por ejemplo, acoso laboral. Lo buscamos y entonces tú tienes ya muchos más argumentos y precedentes a nivel nacional e incluso a nivel internacional para fortalecer tu argumentación. Ya aquí vas a buscar tú, por ejemplo, oye, quiero una de la Corte Interamericana o de la Comisión. Sí. Vamos a ver, por ejemplo, y aquí te pone todos los documentos que te pueden servir en términos argumentativos. ¿Qué han dicho tribunales internacionales? Con esto, estimado amigo, te puedo casi garantizar que te va a ir muy bien a la hora de que expongas un caso. Y fíjate cómo no nos estamos yendo a Wikipedia, que puede servirte de apoyo, ¿eh? O sea, no satanicemos Wikipedia, te puede servir de apoyo, pero definitivamente le tienes que dar prioridad al buscador de derechos humanos, al de la Corte en materia de precedentes, que ya vimos, jurisprudencias, tesis aisladas, sentencias, vea mi video anterior que acabo de subir, y el tema de buscar en la propia legislación. Si tú sigues esta metodología, te va a ir muy bien, te lo puedo garantizar, y nos vemos en una nueva transmisión.